Hoy te platicaré del barco que fue hundido por un grupo delictivo cuando fue sorprendido por la Marina. En medio de una escalada de la inseguridad en todo México, con octubre colocado como el segundo mes más violento en lo que va del año, la Secretaría de Marina dio a conocer una serie de operativos para frenar el ingreso de sustancias ilícitas a nuestro país, entre los que destacó el hundimiento de embarcaciones utilizados por delincuentes y hundidos por delincuentes, para evitar que queden en manos de marinos. En este video te platicaré de esos impresionantes operativos, así como de las últimas cifras de inseguridad reportadas por las mismas autoridades. Bienvenidos, el Caporal del 23 de noviembre, ¡comenzamos! Cuando fue sorprendido por elementos de la Marina en el estado de Sinaloa, un grupo de delincuentes decidió hundir su buque, su barco de grandes dimensiones, cargado de sustancias ilícitas. En las costas de Sinaloa, esta es una embarcación camaronero que a la hora de abordarlo, pues la tripulación lo hundió, prácticamente eso fue la realidad, lo hundió, traía alrededor, según nosotros estimamos que traía alrededor de 10 toneladas de metanfetaminas. Acabas de escuchar el último informe de seguridad que ofreció el secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán. La historia es la siguiente. Todo forma parte de los trabajos de vigilancia que realiza la Marina para evitar el ingreso de sustancias ilícitas a nuestro país. Pero, en específico, sobre este caso, se refiere a los operativos hechos sobre el Pacífico mexicano. El secretario no ofreció una fecha específica, pero sí lo revelaron mediante un video. Este hecho ocurrió entre los días 9 y 10 de noviembre de este año. Te comparto justo el video a continuación. Para quienes están en YouTube, para quienes están en podcast, la invitación es que se vengan a YouTube. Lo que estás viendo en pantalla es la primera embarcación, la más grande, de nombre Tapilu 3. Se trata de un buque camaronero que llevaba en sus bodegas de cargamento presuntas sustancias ilícitas. Se asumen como presuntas hasta que peritos de la Fiscalía acrediten lo que es. La Marina también detectó otras 2 embarcaciones cargadas de bidones de combustible, estas embarcaciones de mucho menores dimensiones. Con el operativo, la Marina se fijó 3 objetivos. 1, el aseguramiento de las embarcaciones. 2, el aseguramiento de lo que transportaban. Y 3, el aseguramiento de las personas que iban a bordo. Lo que ves en pantalla son estas 2 embarcaciones menores que iban con justo el combustible. Tras haber sido detectados por la Marina, los presuntos delincuentes hundieron el buque en la embarcación de mayor dimensión, con el objetivo de que resulte imposible recuperar su cargamento. Según cálculos de la Marina, el cargamento del buque era de 10 toneladas de metanfetaminas y fueron hundidos con el buque camaronero aproximadamente 9 toneladas y 400 kilos. Es decir, la Marina solamente recuperó entre 600 y 800 kilos de ese cargamento, entre el 6 y el 8% del cargamento total. El secretario de la Marina aseguró también que las otras 2 embarcaciones, las que llevaban los bidones de combustible, fueron aseguradas finalmente al suroeste de Mazatlán. El reporte no incluyó el detalle de personas detenidas. Sí hubo personas detenidas, pero no detalló cuántas. El reporte general, el informe general correspondiente a estos primeros 20 días de noviembre, habla de 12 personas detenidos en todos los operativos, en específico hechos entre el 8 y el 21 de noviembre, sin precisar si estas detenciones o algunas de ellas estuvieron ligadas con estas 3 embarcaciones o a otros operativos completamente ajenos. El reporte de la Secretaría de Marina también incluyó detalles de operativos hechos en otros lugares, como en Altamira, Tamaulipas, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en Culiacán, Sinaloa y en Monterrey, Nuevo León. Pero me voy a centrar en Sinaloa y en el índice nacional. Hace unas horas el gobierno federal ha actualizado el reporte de homicidios dolosos con corte a octubre, el cual ha sido el segundo, detalla este mismo reporte que octubre fue el segundo mes más violento de lo que va del año, con 2.766 asesinatos, apenas 61 menos que en mayo, considerado por el gobierno federal como el más violento. Comparado con septiembre, octubre tuvo un incremento del 4.5% y comparándolo por periodo de enero a octubre del 2021
contra enero a octubre del 2020, ha habido una disminución del 7.1%. En lo que va del año, 6 estados concentran la mitad de los homicidios dolosos, como te muestro ahora en pantalla. Te los digo de primero a sexto lugar: Guanajuato, Baja California, Estado de México, Michoacán, Jalisco y Chihuahua, con una conformación de 2 estados gobernados por el PAN, 2 por Morena, 1 por Movimiento Ciudadano y 1 por el PRI. Sin embargo, en tasa por cada 100,000 habitantes, los punteros cambian. Ya he hecho anteriormente video explicando ampliamente las diferencias entre las cifras o las estadísticas en números brutos y en tasa por cada 100,000 habitantes. Lo resumiría de la siguiente manera: no es lo mismo que haya 10 asesinatos en un lugar donde hay 100 habitantes que haya 10 asesinatos en un lugar donde hay 1,000,000 de habitantes. En números brutos, que es la gráfica que te mostré hace unos momentos, se habla del número de asesinatos sin considerar cuántos habitantes hay en cada estado. En la gráfica que te mostraré a continuación se expone cuántos asesinatos hay por cada 100,000 habitantes en cada uno de los estados. Lo estás viendo en pantalla. Aquí los primeros 6 lugares lo ocupan, en orden de más a menos homicidios dolosos, lo ocupan Colima, Baja California, Chihuahua, Zacatecas, Guanajuato y Morelos, con una conformación de 3 estados gobernados por Morena, 1 por Morena en alianza con el PES y 2 de ellos gobernados por el PAN. El estado, ahora vámonos al estado de Sinaloa, que es el que nos ocupa de este tema principal. El estado de Sinaloa se encuentra en números brutos en el lugar 17, por debajo de la media. Te vuelvo a mostrar la gráfica de homicidios dolosos en números brutos. Se encuentra en el lugar 17, por debajo de la media. Y ahora bien, en la tasa por cada 100,000 habitantes, el estado de Sinaloa se encuentra en el lugar 14. También una ubicación por debajo de la media. Estamos hablando de una entidad federativa con reporte cotidiano y con también operativos de tráfico de sustancias ilícitas. Se trata de un estado que ha dado nombre y origen a un grupo delictivo, el de mayor presencia en el país, y también el grupo delictivo mexicano con mayor presencia en todo el planeta. Te voy a compartir otra parte del video del aseguramiento de estas 3 embarcaciones, del reporte en específico del secretario de Marina sobre justo este aseguramiento. Es un reporte que data de este 22 de noviembre. Te lo muestro. Gracias por ver el video hasta el final. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Que a la hora de abordarlo, pues la tripulación lo hundió, prácticamente eso fue la realidad, lo hundió. Traía alrededor, según nosotros estimamos que traía alrededor de 10 toneladas de metanfetaminas. Aquí pueden ver cómo estaba por dentro. Se rescató aproximadamente 600, 700 kilos, pero la mayor parte pues se hundió el camaronero. Los elementos fueron rescatados y entregados a la Fiscalía en el estado de Sinaloa.